queridos alumnos. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Mar, ¿qué tal? Qué alegría que hoy os oigo la voz. Ya he visto quiénes estáis más o menos: Andrea, David, Sonia, Estefanía, Alma, vale. Y también nos acompaña hoy Fara, vale. Bueno, tengo que deciros que ya más o menos está todo, pero todavía no lo he publicado. Pero vamos, que en esta semana y que vamos, todos los que os he visto muy bien, ¿vale? Más o menos. Pero no puedo decir nada, ¿vale? Es que mirad, sois muchísimos y tenía algunos un poco dudosos y entonces tengo que mirarlo más o menos. Y es que mirad, esto es así, os dijeron como 2 semanas y realmente se está cumpliendo así. Ha salido una de inglés que lo hizo un martes, ha salido también una de IPP o no sé, la de FOL, que se hizo un lunes y en principio es como cada 2 semanas para corregir. Así que mucho ánimo y vamos, que conmigo, que vamos, que todo ha salido, es que no puedo concretar nada, pero que vamos, no os preocupéis y nada, esta semana sale, ¿vale? Ya os he identificado a muchos que os he corregido, que yo, por ejemplo, a Andrea no la conocía, a David, Sonia también, Estefanía, Alma también. Así que, bien tranquilos. A ver, ¿alguno me quiere preguntar algo que le pareció el examen muy difícil o que se puso muy nervioso? ¿Cómo ha sido la experiencia con los otros exámenes? Hoy vamos a hacer un poco la clase también de relax. A ver, chicos, ¿qué os puso muy nervioso del examen o los otros exámenes? ¿Ha sido la situación muy dura? Yo creo que la parte práctica, la parte de la carta y la instancia. Yo recuerdo que me puse muy nerviosa y se me olvidaron bastantes cosas. Era fácil, pero me ponían un poco nervioso. Tenía muchas cosas, sí, es verdad. Chicas, no os preocupéis nada que mirad, tengo una duda con como 3 o 4 y es que, pues eso, que si el problema es, si tú has estudiado, lo hiciste muy bien, pero si no has estudiado y no has hecho la instancia o te has presentado a la práctica sin haberte mirado nada, pues fatal, ¿vale? Que no es vuestro caso. Así que no os preocupéis, de verdad que es que llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pero es que hay que mirarlo muy bien, todo perfecto y me gusta darle varios repasos. Sé que era un poquito difícil la instancia, sí, lo sé. Y además, oye, me ha sorprendido que gente también lo ha como interpretado diferente, pero lo ha hecho bien, ¿vale? Una cosa, arriba se les pone y abajo se solicita, ¿vale? Algunos os habéis confundido. Que lo sepáis, expone arriba, solicita abajo, ¿vale? Y en principio los documentos se presentan abajo y la coletilla abajo. ¿Algunos os habéis hecho un lío con arriba ya presentando los documentos? Bueno, mirar, ¿qué me he preparado para hoy? Os lo prometo que esta semana sale, pero es que hay que mirarlo, tengo que volver y os digo, tengo como 3 o 4 que es que le estoy dando 1000 vueltas, pero la situación no es el problema es que si tú no haces la instancia, pues son 2,5 puntos menos. Si tú pues eso, si haces el pedido pero sin habértelo mirado, pues es que no sé por dónde puntuar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y pues eso, y que, por ejemplo, gente que ha fallado algo en el test, pero que yo he visto que la práctica había estudiado mucho, no le he descontado absolutamente nada, ¿vale? Pero el problema es que el test sí todo el mundo ha fallado algo. Vamos a verlo un poco, ¿vale? De verdad, siento en el alma no tener las notas hoy, pero es que no soy chapucera. Fijaros, llevo corrigiendo desde el sábado pasado, no este. Pero es que hay que verlo muchas veces, son muchos exámenes. No se puede meter la pata. Una cosa, siempre pondré día de revisión, ¿eh? Eso siempre tenéis derecho con vuestros profesores. Y si no lo pedís, el profesor tiene que poner, cuando salga publicado, un día para la revisión. ¿Vale? Y chicos, no sé los demás compañeros, pero yo por lo que he preguntado, a las compañeras ha salido una de inglés, ¿sabéis que hay 2?
me parece que fue el examen que se hizo el martes, ha salido una de FOL, sabéis que hay dos, y bueno, es que yo no me sé muy bien, pero hay dos, una que se hizo el lunes y no ha salido nada más. Y os digo, mis compañeros, es que se tarda, chicos, porque hay que hacerlo bien, ¿vale? Pero de verdad siento en el fondo de mi corazón no tenerlo para ahora mismo, pero os digo, todos los que os he visto os he identificado, Sonia, David, Andrea, Estefanía, Alma, ¿vale? Eres muchos, hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Y el problema es con eso, que por ejemplo, si uno se ha presentado y ha dejado en blanco la instancia, pues es que no sé de dónde cogerlo. Y si ha hecho algo de la carta de pedido, pero sin habérsela mirado, pues es que no sé cómo puntuarle, ¿vale? Y acordaros, el que ha fallado un poco el test y la práctica lo ha hecho muy bien, no le bueno, lo ha hecho bien, no le ha descontado nada de la práctica, aunque hubiese tenido alguna faltilla o algo así, ¿vale? Así que quedaros bien tranquilos. Y os digo, el que ha estudiado ha sacado su notaza, ¿vale? Bueno, una cosa, yo me he preparado y la clase de hoy para que no sea tampoco perder el tiempo, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿cómo tenéis que hacer esto de las clases? Pues si veis una clase, está grabada, que es un poco rollo, y la veis un sábado, pues vais avanzando, ¿vale? Mirad, yo como he sido opositora toda mi vida, siempre me apuntaba a las academias y las clases eran de 4 horas y se grababan también. Miradlo cómo lo hacía yo. Yo lo que hacía es me ponía un sábado y a la hora de la verdad lo que valía de la clase a lo mejor era 1 hora. Pues lo iba como pasando muy deprisa el vídeo, ¿vale? Cada uno que se busque sus triquiñuelas. Entonces, ¿qué me he mirado hoy, chicos? Siempre preparo cosas porque tenéis derecho a avanzar y aquí venís a aprender, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué me he preparado? Primero, aquí ya he puesto el examen que yo puse en mayo, ¿vale? Examen ordinario de mayo. Y aquí he puesto otro examen ordinario que hubo en el 2023. Esto es para que os hagáis a la idea de lo que vamos a hacer ahora desde marzo hasta el examen de mayo, ¿vale? Que aquí, chicos, fue el 29 de mayo, ¿vale? Mirad, me voy a meter, siempre intento que las clases sean interesantes y aprender, porque aquí venimos a aprender, no venís a perder el tiempo, y lo entiendo. Entonces, me meto aquí, le voy echando ya un vistazo, perdón. Entonces, mirad, primero, fue el 29 de mayo, ¿vale? ¿Y alguien me puede decir, profe, ¿y cuál es la diferencia entre el que hemos hecho en febrero y el que vamos a hacer en mayo? Pues muy poca, muy poca. Y esta clase, aunque creéis que no es interesantísimo. ¿Por qué? Pues porque yo ya me hago una idea de lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el que hagamos en mayo? Pues mirad, siguen existiendo las 20 preguntitas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si en el de febrero fue el tema 1 y el tema 2, ¿qué pasa? ¿Por qué el tema 3 no fue? Porque fue la carta de pedido y fue la instancia. Fijaros si he sido malilla, que el examen el ordinario de mayo fue, mirad, esta fue la instancia que he puesto en febrero. Yo voy haciendo mis juegos y mis trapicheos. Vale, y esta, mirad, muy parecida, fue la carta de pedido. Pues exactamente igual. Es decir, ¿qué va a entrar en el examen del 29 de mayo? Mi carta de pedido, mi instancia, pero hay algo nuevo, y es que en el tema 3 vamos a hacer un ejercicio de clasificación y archivo. Entonces, este sería el ejercicio, ¿vale? Y es lo que vamos a dar a partir de marzo, del siguiente día. No hay práctica no hay tipo test del 3. Solo hay que hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces, mirad, este fue el ejercicio que cayó, bajo para abajo, ¿vale? Tú tienes que poner aquí de cada nombre la palabra ordenatriz, por ejemplo, abogada
Petra Bermúdez Benito. Pues, ¿qué vamos a estudiar? Que si uno tiene un rango, por ejemplo, médico, monseñor, Sor Ángela, por ejemplo, eso es una monja, pues no se tiene en cuenta. Imaginaros que es, por ejemplo, abogado Petra Bermúdez de Benito. Pues, ¿cuál es la palabra ordenatriz? Bermúdez. ¿Vale? Y entonces sería, ya lo veremos cómo será Bermúdez de Benito, Petra, abogada. Pero que los cargos no se tienen en cuenta. ¿Vale? Entonces vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viendo también, por ejemplo, que los organismos como muy importantes se respeta todo. Entonces la palabra ordenatriz es ministerio. Tú tienes que ver de cada uno cuál es la palabra ordenatriz. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ordenatriz es cómo lo ordeno. Y luego cómo queda. ¿Vale? Esto lo estudiaremos, tranquis, no os pongáis nervi, que hay confi, pero es que quiero que esta clase sea aprovechada, entonces vamos a ver el rollo patatero que nos va a contar la profesora de marzo a mayo, ¿vale? Entonces, este sería el tercer ejercicio, ¿vale? Vemos un nombre de empresa, vemos por ejemplo, este señor que es extranjero, los nombres extranjeros es por el primer apellido, pero siempre se respeta el apellido, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Tratamos ahora de ver en qué consiste el examen de junio. Pues nada. Y una vez tú que lo has ordenado, ¿qué pasa? Hay que bajarlo. Bueno, mirad, esta es la solución de la carta de pedido. Os pongo las soluciones. Para el que se ponga muy nervioso y prefiere ver las soluciones, las ve. Ya os he dicho que yo, como alumna, siempre he sido una persona muy especial, me ponía muy nerviosa. Entonces, a mí me gusta ver las soluciones porque me ayuda. ¿Vale? Hay alumnos y compañeras me dicen, pero Marimar, ¿para qué dicen las soluciones? Pues no, a mí me gusta ponerlo, para cada uno que se organice. Vale. Esta sería la carta de pedido, la instancia. Y esta sería la solución del ejercicio nuevo que vamos a estudiar en marzo. Por ejemplo, pues abogada Petra Bermúdez de Benito. La palabra ordenatriz es ¿cómo lo ordeno? Bermúdez. Y luego ya cómo queda, ¿vale? Ministerio de Defensa. Los organismos importantes se respeta todo, pues como será la palabra ordenatriz, ministerio, ¿vale? Ya lo iremos viendo, tampoco os quiero agobiar. Pero es que una vez ordenado aquí, ¿qué pasa? Que tengo que bajarlo abajo. Entonces, esto no es solo aquí, ahora tendré que ver aquí cuál es por ejemplo, aquí, pues, ¿cuál era la primera, chicos? Pues los de la A. Joroba, los de la A me encuentro con varios. Amanda, Alborada, Albarruda. Pues eso se trata. ¿Cuál será la primera? Pues, por ejemplo, Albarruda. ¿Por qué? Porque los apellidos compuestos es como si solo fuese uno. ¿Vale? Por ejemplo, el siguiente que sería Pescadería La Alborada. Resulta que si es panadería, peluquería, etcétera, es por la palabra más importante. Los artículos no se respetan. Entonces sería palabra ordenatriz Alborada. Y luego ya pescadería La. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de pescadería, panadería, si existe un artículo, hay unos que lo ordenan por el artículo y otros que no, por la palabra más importante. Entonces yo acepto las dos opciones. ¿Qué pasa? Si la vas a colocar con la palabra más importante, sería aquí. Y si la vas a colocar por el artículo, que en otros libros se acepta, no iría aquí, iría aquí. Yo acepté los dos, ¿vale? Bueno, ya lo veremos. Esto es para que veáis qué es lo que vamos a hacer de marzo a junio. Y una cosa, esto de la clasificación, cada libro lo hace de una forma, siguiendo a cada autor. Nosotros lo haremos de la forma que explica el tema, ¿vale? Que también lo he subido. Vamos a ir despacito. Una cosa, nadie me ha dicho, profe, ¿y el test cómo va a ser? Pues el test será, sí, en febrero fueron 20 preguntas, 10 del 1 y 10 del 2, ¿cómo será en mayo?
pues habrá que meter alguna del 5 y habrá que meter alguna del 6. El 5 es pues el marketing y el 6 es la atención al cliente y el departamento de atención al cliente. Pues por ejemplo, mirad, esta misma que tengo aquí. Esto no pertenece a ni al 1 ni al 2. Esta de aquí, por ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes no es un tipo de marca? Esto tampoco pertenece al 1 y al 2. Es decir, si os dais cuenta, esta, por ejemplo, pertenecía al 2. Esta, por ejemplo, pertenecía al 2. Pero, ¿qué pasa? Hice del 1 al 10, del 1 y del 2, y del 11 al 20, pues ya metí alguna. Metí las del 5 y la del 6. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no forma parte de las actividades del marketing? Vale, ya lo veremos, pero que he querido explicar un poco aquí qué es lo que vamos a hacer de marzo al examen de mayo. Vale. Por ejemplo, en las etapas del ciclo de vida de un producto, ¿en qué fase se produce la de los mayores beneficios? Esto es del tema 5, ¿vale? Que es lo del marketing, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, la 20. 18. Dime. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, no pasa nada. Bueno, seguimos. Pues entonces, este es el examen que yo puse en mayo. Acordaros, siempre me sitúo en todos los niveles, porque hay gente muy avanzada y dirá, pues yo quiero avanzar, vale, pero hay que situarse en todos los niveles. Tanto derecho tiene el que va más lento como el que va más deprisa, ¿vale? Ya os he dicho, yo siempre fui muy cortita, pero muy trabajadora. Siempre, y de verdad, perdonad si lo digo, pero cuando me veo con mi madre, siempre me lo dice, que era tan trabajadora, y mirar, cuando le dije a mi madre que tiene Alzheimer, le dije, mamá, probé con 55, y mi madre se pone a llorar de la emoción, y me dice siempre, te lo mereces, María del Mar, te lo mereces. Entonces, que sepáis, nos situamos en todos los niveles. Entonces, veis la solución si queréis. Esto fue el tipo test también. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más se me ocurre que haya puesto? Esperad. Espero no haberme salido. Vale, pues entonces he puesto, acordaros, el ordinario mío y el ordinario de otro profesor. Pero es prácticamente igual, lo miráis si queréis, con las soluciones. Pero ¿y qué me había preparado? Pues mirad, chicos, hoy que me había preparado, estamos a 24, acordaros que es cuando nos graban. Y el jueves es cuando no nos graban. Una cosa, el último día antes de Semana Santa es el 26 jueves, ¿vale? Si queréis apuntarlo, el 26 jueves de marzo es la última clase, ¿vale? Entonces me meto. ¿Qué es lo que he puesto? He puesto el examen, aunque hubo mucha gente que hizo fotos. He puesto la solución, ¿vale? He puesto aquí la explicación de la nota. Mirad, esto es muy importante para que veáis lo importante de lo que habéis hecho. Mirad, me meto aquí. Lo estaba haciendo esta mañana esto. Vale, mirad, ¿cómo obtener la nota final? Si en febrero es un 3 o más, se suma al examen final ordinario un 20%, siempre que en el examen final ordinario sea 4 o más. Para que veáis lo importante de una persona, por ejemplo, que ha sacado un 9 o un 8, para que veáis la notaza que puede llegar a sacar. Por ejemplo, un 8 en el de febrero, por ejemplo, Far, imaginemos, ha sacado un 8 en el de febrero y en el ordinario es el de mayo, que acordaros, hemos visto que el año pasado fue el 29, ¿vale? Luego existe un extraordinario. El extraordinario es en junio, pero a los pocos días. Esa ya es la repesca. Y yo también, imaginaros, ya no en mi asignatura, que yo creo que es la más sencilla, pero en otra asignatura, imaginaros que habéis suspendido el ordinario.
Pues vosotros pedir alguna revisión, pedir alguna tutoría y de cabeza al extraordinario. Ahí es otra repesca, ¿vale? Y no perdéis esa oportunidad, ¿vale? Es a los pocos días, eso sí que os lo digo. El mío creo que fue el 6 de junio. Entonces, uno que ha sacado un 8 en el de febrero y luego en el ordinario saca un 8. ¿Cuál será su nota final definitiva? Pues 8 por 0,20, pues le supone sumar al de mayo 1,6. Es decir, por ejemplo, mirar chicos, sería 9,6. Muy bien, ¿vale? Y entonces, alguien me puede decir, ya sabéis que os voy a explicar cuál es el problema. Las notas no se pueden poner decimales. A mí no me parece correcto, pero es así. En presencial es así. Chicos, otro motivo por el que no he podido hacer más de verdad es que yo sigo dando clases de presenciales, ¿vale? Sigo dando presenciales y chicos, es que yo también las clases me las preparo. Las preparo muy bien porque si no me da vergüenza ir a clase. Entonces no he podido hacer más. Pero os digo que esta semana sale, ¿vale? Me podéis escribir por privado y os lo aseguro. Entonces, fijaros tú qué notaza se le convierte. Y alguien me puede decir, profe, ¿y entonces esto qué es? ¿Es un 9 o un 10? Depende. Esto yo pregunté el primer año que vine aquí, que fue el año pasado, y pregunté y me dijeron, Marimar, pues lo que tú veas, tú puedes subir o no. No es obligatorio que lo sepáis, pero si yo veo que la alumna se ha esforzado mucho y pues tiene mucho interés, pues claro que se lo puedo subir, ¿vale? Pero eso depende de cada profesor, eso tenéis que consultarlo, ¿vale? Bueno, ¿os queda clara la nota final? A que lo que habéis hecho supone muchísimo, ¿vale? Incluso fijaros, hecho la cuenta, imaginaros que uno ha sacado un 3 ahora, pues también le suma algo, ¿vale? Os digo no pensar en mi asignatura porque mi asignatura es muy fácil y vamos, no, pero yo digo en otra, ¿vale? A ver, ¿pensabais que era así lo de la nota o no? Sí. Muy bien, vale, muy bien. No. Pero te parece positivo, ¿verdad? ¿Cómo Ay, creíais a que mí, era? a mí Profe. sí. ¿Creíais que era más nota todavía? Yo al principio sí, me lo explicaron el otro día, que era el 20% de la nota que sacara. Yo pensaba que con un 3 ya tenías un 1, pero no. Luego me lo explicaron bien y aún así está bien. Vale, bueno, esta es la nota y es de todas las asignaturas, creo que lo he hecho bien, me he fijado mucho en lo que, mirar, cuando os metéis en lo de distancia, además de venir los exámenes, viene cómo se hace la nota y todo, ¿vale? Bueno, pues esto es como es la nota, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle un vistacillo vamos a echarle un vistacillo a... Acordaros, el enunciado es este, la gente hizo fotos, ¿vale? Este era el examen, chicos. Todo lo que os dije era cierto. Las dos funciones, esta también lo comenté que entraba. Entró un elemento de la comunicación, dos barreras, que son estas dos. Esta también entró, que la vimos muchas veces. Esta también entró. Dos principios, que lo dije. Entró la más fácil, que era lo de, acordaros, apropiado, adecuado. Y se lo dije a mucha gente. 12, entraron dos de aquí, que también era un poco difícil, pero lo explicamos bastante bien. La 14 y la 15, mirar estas dos de lo de la comunicación individual y colectiva. Esta de la distancia y lo de los gestos, los dos, que dije que caían, y esta los dije también. Y bueno, esta tampoco era difícil, de la comunicación telefónica. Vale, las soluciones las tenéis también en el siguiente archivo. A ver, ¿de aquí alguna cuál creéis que habéis fallado? ¿Cuál nos quedó muy claro?
os engañó. Y luego mirad, luego la carta de pedido era, era el examen el ordinario de mayo y la instancia también el ordinario de mayo, chicos. ¿Vale? Las soluciones las tenéis en el siguiente archivo. La instancia no, pero la carta de pedido, esa sí que me sonó, porque estoy practicando ejercicios y eso me sonó muchísimo. La instancia Muy no, bien. pero la carta de pedido sí, eso sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y la instancia te salió mal? La instancia creo que patiné en algunas cosas, pero para lo que pudo haber sido, creo, a mi modo de ver, que creo que lo hice bastante bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, por favor? Estefanía. Creo que bien, que sí te lo corregí. Es que no tengo aquí los exámenes, pero... ¿Y el test cuántos fallaste, Estefanía? Pues ahí sí que no tengo ni idea. Creo que algunas sí patiné, pero no sé exactamente cuántas. Me preocupaba más la carta de pedido y la instancia. Eso me preocupaba más que las preguntas tipo test. Mirar, el que se ha equivocado bastante el tipo test, pero vi que había estudiado mucho la carta de pedido y la instancia, aunque hubiese metido algo la pata, se lo puse perfecto, que lo sepáis. Porque a mí lo que me interesó de la carta de pedido y de la instancia es que hubieses estudiado. El remitente, el destinado. Hay gente que se equivocó. Hay gente que puso lo de la fábrica como el remitente. Pues es un cero patatero, ¿vale? Y luego hay gente que no se lo miró, no sé, la instancia en blanco y la carta de pedido se la inventó. De verdad se la inventó. Y a mí el que me pone la carta de pedido, buenos días, 2 puntos. Pues muy mal, buenos días no, era estimados señores, ¿vale? Pero en general que sepáis que al que yo he visto que ha estudiado, no le he bajado nada porque tuviese algún acentillo malo o algo así. Estefanía, ¿y tú en la instancia qué es lo que pasó? ¿Que te hiciste un lío? En la instancia creo que a lo mejor me olvidé de poner alguna que, o sea, son detalles tontos. Creo que a lo mejor me olvidé de poner alguna que otra cosilla. Sí que es cierto que en la despedida final creo que algo me olvidé de poner y ya caí cuando me estaba yendo a casa y dije, no he puesto esto. Pero creo que eran detalles un poco insignificantes. Pero sí que es cierto que, bueno, pues a mí me fastidió un poquillo olvidarme de algunas cosas. Pero creo que son tonterías, pero bueno, fastidia un poco olvidarse de ponerlas, ¿no? Sí lo he corregido el tuyo seguro, ¿vale? Y de los que estáis tranquilos, hay 4 que tengo dudosos, pero que sepáis que es por eso, pues porque si te presentas y la instancia la dejas en blanco, pues a ver dónde puntúo. O si te presentas y la carta de pedido no te la han mirado, pues hijo, es muy difícil, ¿vale? Mirad, vamos a ver un poco de todas formas la solución. Pero he aceptado, es que la hice, perdonad que esté así, es que me manejo como puedo. Vale, una cosa, cada uno sería su folio entero, ¿eh? Es que esto lo he escaneado en mi casa. Una cosa, si alguien, es que como cambio tanto las fechas y que si cooperativa muebles, cooperativa frigoríficos, pero vamos, que era así como tenía que quedar situado de más o menos, ¿vale? Y chicos, esta fue una propuesta mía, he aceptado otras cosas, ¿vale? He aceptado también otras cosas, pero lo que no acepto es buenos días, ¿vale? Bueno, lo he bajado un poquito la nota. Es que no es buenos días, es señores o estimado señor, como sea, ¿vale? Por ejemplo, también mucha gente pues no pone despedida. La despedida es simplemente atentamente un saludo, pero habrá que despedirse, ¿vale? En la instancia, por ejemplo, la instancia que he visto también... la instancia ha habido de todo, ¿vale? Hay gente que ha puesto solicita primero y luego le pone, hay gente que me ha puesto los documentos arriba, pero chicos, he dado muchas cosas por válida porque tampoco tiene que ser algo cerrado. Si tú has querido, chicos, si tú en el expone, por ejemplo, expone que presenta los documentos y tú lo dices bien, pues tampoco puedo decirte que está mal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Acordaros, yo he puesto propuesta de solución, no es algo cerrado. Si alguien expone que presenta los documentos, pues tampoco puedo decir que esté mal, ¿vale? Una cosa, por ejemplo, lo que sí que está mal es atentamente le saluda. En la instancia no existe el saludo, no existe atentamente le saludo, ¿vale? Entonces, ahí a lo mejor
a lo mejor ni se lo he bajado. Pero chicos, aquí sí hay una despedida. Y aquí no hay despedidas. En la instancia tú pones y solicitas algo, pero no es atentamente les saluda, ¿vale? Esas pequeñas cosas pues sí que son importantes y ahí veo si la persona ha estudiado o no, ¿vale? Si tú redactas bien y subes arriba los dos, por ejemplo, que presenta los documentos, pues hombre, no es lo que hemos estudiado, pero si tú lo dices bien, ¿vale? La coletilla a lo mejor se la ha olvidado a alguien, pero tampoco pasa, bueno, que tampoco lo veo yo, ¿vale? Pero claro, si tú me pones la cooperativa aquí y los muebles aquí, pues era, pues eso sí que no era correcto, ¿vale? Sí, y luego, por ejemplo, la carta de pedido, pues había que ponerlo un poco ordenadito, pues pido esto, esto también un poco ordenadito. Y sobre todo esto, que haya un saludo y una despedida, ¿vale? Bueno, perdonar, de verdad que os digo en el fondo de mi corazón que perdonéis que no esté, pero casi todos los profesores nos han dicho que son 2 semanas. Y lo mío lo tendréis esta semana y me falta muy poco. Y de los que estáis creo que todos muy bien. Vale. A ver, más dudillas de... Ah, una cosa, y aquí están las soluciones, ¿vale? Perdonad que esté tan cutre. A ver, 1, 2 y 3. Voy a poner aquí. 1, 2 y 3, B. 4 y 5, C. 6 y 7, D. 8 y 9, A. 10, 11 y 12, D. 13, 14, 15, 16 y 17, C. 18, 19 y 20, A. ¿Vale? Esto lo miráis tranquilamente y os lo digo, el que he visto que estudió mucho la instancia y la carta de pedido y que se ha equivocado un poquillo en el test, pues solo le he bajado lo del test, ¿vale? Que acordaros el test. El test es cada pregunta mal, 0,25 menos, ¿vale? Pero ojo, que otros profesores lo hacen y es completamente lícito. Por ejemplo, cada 3 mal, pues cada una mal, además de no subir 0,25, baja 0,10. Es decir, imaginaros que yo hubiese puesto, vale, cada una vale 0,25, pero cada una que está mal también baja 0,10. Es decir, una contestación mal, no solo 0,25, sino 0,35. Y eso os digo, es lo más normal del mundo. Y yo que he hecho tantas oposiciones, tantos exámenes, que es normal, que lo sepáis, ¿vale? Pero yo no lo he hecho. Cada profesor lo hace a su forma, ¿vale? Bueno, entonces, si alguien hizo las fotos, pues hace su nota y estar bien tranquilos y acordaros, lo que yo quería en esta clase es que vieseis qué es lo que vamos a hacer de marzo a mayo. Y lo difícil ha sido ahora, ¿vale? Os lo prometo. Lo importante es, a ver, Fara, tu experiencia, ¿cuál ha sido de los exámenes? ¿Ha sido muy duro? ¿De cada día uno? ¿Estás contenta de haberlo hecho? Sí, la verdad que me ha servido como repaso. A ver, como que en mayo voy a ir más preparada. Voy a saber en qué me he equivocado, en dónde he fallado, intentar mejorar. Muy bien, Fara. Le ha servido como repaso y va a ir bien preparado mejor en mayo. Pero no es mi asignatura, ¿verdad? ¿Te refieres a alguna en concreto? Pero otras sí, ya. Bueno, espérate a la nota, esperaros a la nota. A ver, los de casa, ¿cuál ha sido vuestra experiencia de cada día un examen? ¿Es muy duro? ¿Pensabais que era más fácil? ¿Regular? ¿Nadie quiere participar? Yo me agobié un poquito en el que se hizo en ordenador, la verdad. Sí, pero ¿por qué? ¿Porque pensabas que iba a ser más sencillo o te pusiste nerviosísima? No, porque pensaba que iba a ser en papel, en escrito, y lo hicimos en ordenador, entonces ya me agobié desde ahí. Pero Sí. la verdad que todos los demás más o menos bien. ¿Y el del ordenador no se avisó antes que iba a ser así? No.
No, dijo que lleváramos las claves, pero no avisó como tal de que iba a ser el examen por ordenador. No, de hecho yo pregunté por el grupo, por el foro, que si iba a ser por ordenador y dijeron que no. Entonces, no sé qué pasó. Y la verdad me pasó lo mismo que la compañera, me agobió un poco, porque para rematar, había computadores que no tenían wifi y a muchos los pasaron de uno a otro. No, bueno, fue un poco sí agobiante. Bueno, vamos a esperar a los resultados. Os digo, Chus es un profesor magnífico, ya lo veréis. Yo no lo había visto, que lo sepáis. El año pasado, una compañera mía que era interina, ya no está, lo hizo también en folio, normal. ¿Vale? Chicos, de todas formas, lo de yo es que, mirad, estuve presente al principio de ese examen, chicos. Por favor, los que no se trajeron las claves, es que vamos. Claro, es que lo suyo es llevar las claves, porque lo había dicho él un montón de veces en clase. Bueno, Y también aviso de que iba a ser en ordenador. Ah. No vengo presencial. Aparte que en el ordenador fue mejor porque al final sí, te salía directamente la Sí. nota del test. sí, Entonces fue mejor para nosotros porque al final nos lo corregimos en el momento. sí. Os digo, yo lo estuve Bueno, viendo atrás, me pareció súper para los que positivo. no les falló y le dio de una el computador para entrar y todo, fue de pronto mejor. Pero para las personas que cogimos los computadores que preciso no tenían wifi, entonces se enredó un poco. Pues que al no haber señal, pues obviamente tocaba pasar a un computador, a otro, a ver cuál funcionaba. Y ese fue de pronto como el revuelto que hubo ahí, porque hubo unos que cogieron la fortuna de que se sentaron en el computador y de una tenía wifi, entonces eso fue una ventaja, porque ya lo otro fue fácil, sino que al principio como uno se agobia, uno va nervioso y le pasa eso, pues entonces como que se enreda más, pero de resto estaba fácil ponerlos ahí, o sea, elegir la pregunta estaba súper fácil. De todas formas os digo, como fue el examen en el ordenador, yo mirar, para aprobar la oposición a los hice un máster con 54 años en la Camilo, y son así los exámenes, es decir, os lo prometo que son así ahora la modernidad, y me pareció fantástico, lo que pasa que era tan moderno. Yo hice, mirar, en la Camilo hice el máster de competencias educativas avanzadas, y los exámenes me examinaba en mi casa, pero era así, se iba pasando por pantallas. Era así, os lo prometo. Entonces a mí me pareció el examen ese una forma de innovar interesantísimo y que tenía la solución. Lo que pasa que era bien moderno, majas, pero que me pareció súper moderno y súper bien. Y me pareció estar a la altura de las circunstancias. Yo me he examinado en la Camilo José Cela desde mi casa y se hacían así los exámenes. Y os digo, alguien me puede decir, pero profe, ¿y cómo te vigilaban? Pues mirar cómo me vigilaban. En ese caso, existen unos programas que se instalan en el ordenador y entonces, antes de empezar el examen, tú tienes que mostrar tienes que mover tienes que mover como la cámara para que no tienes nada en la mesa. Y yo los hice así que lo que hizo Chus, ese día me pareció súper innovador y muy interesante. Así que hay que modernizarse un poco, chicos. A ver, Fara, ¿a ti qué te parece? Tú te examinaste de esa, ¿y qué te parece? ¿Un poco difícil examinarte así dando la pantalla y eso? No, Diferente. que a mí a nuestra clase se avisó, yo vengo presencial y dijo que iba a ser por ordenador. Sí avisó, chicas. Eso hay que estar muy pendiente, no perderse ninguna clase, Sí, chicos. sí, había avisado. Y chicos, es que lo de las claves, vamos, me las traigo yo apuntadas en una libreta. ¿Vale? Hay cosas muy importantes en la vida, chicos. Y eso era súper importante. Y si tienes que levantarte a las 4 de la mañana para apuntarte las claves, te las apuntas en la goma. Y es muy importante, chicos.
No pasó nada y el que le haya salido mal o algo, todo sirve de experiencia. Y el que no llora no mama, ¿vale? Y chicos, en la vida hay experiencias malas, de las malas se aprende. Si fuesen todas muy bonitas, no aprenderíamos. Yo mirar, he sufrido mucho en la vida y por eso soy tan espabilada ahora y soy tan feliz, porque las he pasado canutas. Y valoro mi trabajo, porque ya os conté que trabajaba por las noches de camarera y sabía que no era mi trabajo definitivo, pero yo siempre pensaba en un trabajo mejor y lo conseguí. Gracias a Dios, gracias Dios mío. A ver, ¿qué más queréis decir? ¿Cómo fueron? ¿Estáis contentos ahora de haberlo hecho ya los exámenes? Los de ayer me encontré a muchos alumnos y estaban felices de haber terminado los exámenes. Sí, claro, ya al haberlos terminado ya te quitan los nervios. Sí, pues entonces, ¿ahora qué tenéis que hacer? Pues ver muy bien las notas, pedir revisión. Aunque mirar, si hay alguno que es que realmente os salió muy mal, no pasa nada, pero pedir revisión. Intentáis ver, pues, en qué habéis fallado, cómo lo va, enteraros muy bien del examen de mayo, cómo va a ser, ¿vale? Intentar mejorar. Y chicos, todo es para bien. Y ya ni que deciros, hasta el final tenéis que luchar. A ver, ¿quién quería hablar? Sí, discúlpame, profe, es que quería hacerle una pregunta porque entendí que igual suma la nota que uno saque, ¿sí? O sea, por decir, hasta qué nota sí suma y hasta qué nota ya no suma. Muy bien, muy bien. ¿Me hago entender? Creo que tienes el micrófono como que hace como eco. Sí, es que voy en el transporte, pero te preguntaba, le preguntaba, profe, hasta qué nota suma, o sea, cuando uno sabe que sí suma y cuando ya sabe que no suma, dependiendo la nota. Sí, se la oye mala, Marta. Qué raro, a lo mejor es algo del altavoz o algo. Ah, mira, bonita, que estás 2 veces, me dicen las compañeras, qué raro. Estás como Ya, en... profe, sí. Está Es en que el estaba transporte, con ma. los Ahora, audífonos bonita, porque ahora. voy del trabajo, pero te preguntaba le preguntaba, profe, que es que no entendí bien lo de la nota. O sea, suma hasta qué puntaje se suma o suma siempre. Muy bien, Marta Lucía, lo hiciste muy bien, bonita. No te Sí. preocupes. A ver, a ver, no te has enterado muy bien la nota. Suma siempre que hayas tenido en el examen un 3. Es decir, si tú has sacado en cualquier asignatura en febrero un 3, ya te suma. Es que es curiosísimo. A ver, hacer el 20%. Ah, bien, perfecto, gracias. A ver, hacer el 20% de 3, ¿cuánto sería? 0,6, ¿verdad? ¿El 20% de 3 cuánto es? No sé si... Bueno. 0,6 más. Muy bien, pues entonces, tú imagínate, mirar chicos, tú imagínate que en el examen de mayo, en mi caso el 29 de mayo, has sacado un 5. Y en este de ahora has sacado un 3. No me refiero a mi asignatura, que todos habéis sacado muy buena nota. El que ha estudiado mi asignatura ha sacado sus notazas, que lo sepáis. El problema es, ya os he dicho, el que se ha presentado sin hacer la instancia o la carta de pedido al tuntún. Vale, entonces, si tú imagínate en una asignatura que te ha salido fatal, pero has sacado un 3. Pues si tú en el examen sacas un 5, tienes 5,6. Y si el profesor quiere, te pone el 6. Luego, si en el examen de mayo has sacado un 4, como has sacado un 4, te sumaría 4 más 0,6, 4,6. Ya depende del profesor que te quiera aprobar o no. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Acordaros, con los decimales es lo que quiera el profesor. ¿Vale? Os lo digo. Yo, por ejemplo, con un 4,6 no dejo a nadie. Pero eso es a criterio del profesor. ¿Vale?
Y es perfectamente válido. Mirar, hay profesores que con un 8,6 te ponen un 8. Y hay profesores que con el 8,6 te sube a 9. ¿Vale? Repito, para Marta, si tú has sacado, imagínate, no en mi asignatura que has sacado muy bueno, en otro, pues oye, no pudiste estudiar, pero te puso un 3 la profesora. Significa que en el de mayo, si has sacado un 4, te suma 0,6. Hombre, si has sacado mucho más, te sigues sumando el 0,6. ¿Vale? ¿Tú sí has entendido, Farah? Que es muy importante haberse presentado, incluso con un 3. ¿Qué pasa si has sacado un 2,5? Pues entonces que no te suma nada, ¿vale? Es decir, si uno ha sacado un 2,5 ahora, ¿para qué le sirve? Le sirve para mucho y le sirve para ver que ha sido capaz de ir, de sentarse, de estar sus 2 horas. Todo tiene su mérito. Yo en la universidad he ido a veces y he sacado un 0, pero me ha servido como experiencia. Y a lo mejor me ha dado hasta vergüenza. Pero si uno no va, donde nunca te va a pasar nada es en casa, chicos. Si tú estás en tu casa, nunca te va a pasar nada si no lo intentas. Hay que intentar las cosas y ser valientes y tomar tus retos. Yo, mirar, intenté aprobar toda mi vida y nunca lo conseguí, nunca. Pero a los 55 me llegó mi hora. Así que siempre hay una hora. Bueno, chicos, ya entonces la pongo esta semana y el jueves esta misma clase se repetirá. Acordaros, esta es la que queda grabada y mucho ánimo. El que quiera me escribe por privado y en general a todas las que os veo hoy habéis sacado una nota muy buena. ¿Vale? Bueno, no puedo Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Mar. Un besito. Esta vez, Verónica, no te presentaste. Bueno, bonita, no pasa nada. No pude. Mira que lo siento, pero no pude. No pasa nada. Mirar, os digo, el año pasado mucha gente no se presentó y sacó sus 10 también. Es lo de mayo, creo que tú, Verónica, que no te pudiste presentar. Exacto, sí. Ella era de compraventa, no se presentó en febrero y sacó sus 10 en mayo, ¿vale? Y sin haberse presentado en febrero. Así que tenéis aquí el ejemplo. Muchas gracias. Un beso, chicas. Gracias, buena tarde. Gracias, Mar. Gracias.